Usted nos dice, doctor. Adelante, con todo. Ok. Bueno, pues nosotros somos el equipo A y vamos a empezar con la presentación de hemofilia. Okay. Pues a la siguiente, por favor. Sí, es que no sé por qué nos pasa. Ya. Bueno, en cuanto a la definición, tenemos del griego hemo, que significa sangre, y filia, que significa amor, lo cual, pues literalmente se podría traducir como el amar sangrar, pero hace más referencia a que no puede detener el sangrado. Y esto se debe porque la hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario. Es grave y es el más común de estos. Esta resulta de la deficiencia o disfunción de las proteínas de los factores de coagulación, dependiendo del tipo de hemofilia. En el tipo A, la deficiencia está en el factor 8, de hecho, esta es la más común, se presenta en el 80% de las hemofilias, y también es llamada clásica. También se encuentra la hemofilia B, que presenta deficiencia del factor 9, y en la bibliografía también se describe el factor C, que es deficiencia del factor 11, sin embargo, este no es tan común como las dos anteriores. Estas se caracterizan por un sangrado prolongado después de un traumatismo menor o incluso a veces de forma espontánea. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, la guía de práctica clínica menciona que tiene una frecuencia de 1 a 5,000 y en otras bibliografías menciona que de 1 a 5,000 hasta 10,000 varones nacidos vivos. También se menciona que la hemofilia A es más frecuente que la hemofilia B, en un 80-85% la A y la 15 al 20% la B. La Federación Mundial de Hemofilia considera que en el mundo existen aproximadamente 400,000 personas afectadas, esto hasta el 2019. Y de acuerdo a la Federación de Hemofilia aquí en México, están registrados hasta el mes de agosto del 2016 un total de 5,402 pacientes. Esos datos vienen en la guía de práctica clínica. Sin embargo, en la World Federation of Hemophilia viene el mapa que les puse ahí en pantalla y los países que están en amarillo son los que mayor incidencia tienen, como por ejemplo la India, que al momento, bueno, hasta el 2019 tenía aproximadamente 26,000 pacientes, y también Estados Unidos cuenta con bastantes. El caso de México, hasta el 2019 estaban registrados 6,022, y esto nos daba una incidencia de 4.5 por cada 100,000 habitantes. Una frecuencia, perdón. La que sigue, por favor. Igual la Federación de Hemofilia proporciona estos datos. Como ya les mencioné, la hemofilia A es más frecuente en un 84%. La severidad, la severa es la más frecuente en un 51%, seguida de la moderada, y la menos frecuente es la leve. El sexo, pues obviamente es más frecuente en masculino en un 99%. Y la media de edad de los pacientes es de 16, en un promedio de 8 a 28 años los que se registran. Y son más pacientes pediátricos menores de 18 años en un 53%. Pero pues como vemos no es tanto. La que sigue, por favor. En los factores de riesgo se mencionan únicos factores de riesgo para enfermedad hereditaria, que tengan antecedentes familiares y que sea varón. Y para la hemofilia adquirida, como ya habíamos visto en la clase pasada, pues que tenga enfermedad hepática, deficiencia de vitamina K, esto pues porque sintetizan, la vitamina K ayuda a sintetizar algunos factores como el 2, el 7, el 9 y el 10 en el hígado. En el hígado se sintetizan los demás. La autoinmunidad contra factores de coagulación y la coagulación intravascular diseminada, que esa pues ya la veremos posteriormente. Muy bien, perdón. Ahí vamos a hacer algunas anotaciones. Pues sí, es muchísimo más frecuente en hombres, como lo pusiste en tu tablita, pero hay algunas situaciones en las que las mujeres pueden tener hemofilia. Sí. Sí. ¿Van a hablar acerca de eso? ¿Como en qué situaciones pudieran tener?
Sí, perfecto. Muy bien. Adelante. ¿Y también van a volver a mencionar lo de la clasificación de leve, moderada y severa? Sí, doctor. Sí, Ah, doctor. perfecto. Excelente. Adelante. Muy bien. En cuanto a la etiología, esta enfermedad hemorrágica es de tipo autosómica recesiva y se vincula al brazo largo del cromosoma X. Aquí tenemos tres maneras en la que se puede presentar, por decirlo así. En la primera tenemos a un varón sano y pues a la madre que es portadora. Entonces, en este caso, el 50% de sus hijos varones van a resultar con la afectación y el 50% de sus hijas mujeres van a resultar portadoras. En el siguiente caso, bueno, en el caso pues más común en el que un padre es pues afectado por la hemofilia, el 100% de sus hijas van a resultar portadoras y el 100% de sus hijos sanos. Y bueno, aquí tenemos el caso que mencionaba el doctor, en el que el padre está afectado por la enfermedad y la madre es portadora. Por lo tanto, el 50% de sus hijas son portadoras, el 50% de sus hijos hombres son afectados por la enfermedad y también puede resultar que el otro 50% de las hijas mujeres sean afectadas por la misma. Esto principalmente se da en el síndrome de Turner, en donde hay una ausencia parcial o total del cromosoma, inactivación del cromosoma X, lo que va a propiciar que se dé la enfermedad. Esto, pues como lo vamos a ver en el cuadro clínico, se va a deber porque, pues, por decirlo así, el otro cromosoma en las mujeres que son portadoras compensa la actividad de los genes que sintetizan las proteínas de, bueno, en el cromosoma se sintetizan los genes que a su vez sintetizan las proteínas de los factores de coagulación. Entonces, si estas se encuentran ausentes o se encuentran parcialmente dañadas, pues también pueden llegar a tener afección este tipo de pacientes. La siguiente, por favor. Perdón, ahí muy bien, ¿no? O sea, ahí pues ya vieron la manera en la que se hereda, es ligada al cromosoma X. Entonces, de esta manera, la que está aquí a la derecha, en la esquina superior derecha, pues es la manera en la que una mujer pudiera tener hemofilia, ¿no? Un papá hemofílico con una mamá portadora, porque entonces la hija heredaría pues el cromosoma X del papá que está afectado y el cromosoma X de la mamá. Entonces, pues 25% serían, o tendría probabilidad o un riesgo de 25% de ser una mujer hemofílica, 25% del hombre hemofílico, 50% de ser portadora y 50% de ser, pues, 25% de ser portadora y 25% de ser un paciente o un hombre normal, ¿no? Pero pues esto es algo muy raro, aunque como los pacientes con hemofilia conviven con otras familias con hemofilia, pues se llega a dar el caso, ¿no? Ya, adelante. Sí, gracias, doctor. Y bueno, en la hemofilia A, el gen que está mutado es el gen 8, que codifica el factor 8 de coagulación. Y en la hemofilia B, el gen que está mutado es el gen 9, que codifica el factor 9 de coagulación. En la bibliografía se han descrito aproximadamente más de 1000 mutaciones y de ellas 30% son espontáneas o de novo. La siguiente, por favor. Eso es importante, ¿no? Porque 30% de los pacientes a lo mejor no tienen historia familiar de hemofilia, ¿no? Para que no se acuerdan del caso clínico que comentábamos del niño que llega ahí a urgencias, a lo mejor si ustedes hacen ahí la historia clínica, puede ser que no encuentren algún antecedente familiar, pero tienen que estar conscientes de que pueden haber mutaciones de nuevo. Sí. Y bueno, las mutaciones principales se describen en los exones 7, 14, 22 y 26, y también inversiones del material genético, principalmente del intrón 1 y o del intrón 22. Esto va a provocar que se disminuya la actividad procoagulante de estos factores. La siguiente, por favor. Y bueno, cuando se tiene una deficiencia o una disfunción del factor 8 y del factor 9, la vía intrínseca de la cascada de coagulación no puede activarse adecuadamente
y esto a su vez va a ocasionar que haya un proceso deficiente de la formación de coágulos. La siguiente, por favor. Lo cual vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la hemofilia A, que es secundaria a un defecto cuantitativo en la síntesis del factor 8 o incluso puede ser un defecto cualitativo, aunque es más común la primera. Esto porque en el 90% de los casos disminuye la actividad procoagulante y antigénica y bueno, en el 10% de los casos se puede dar que haya una proteína anómala que altere esta actividad. Y bueno, primeramente tenemos la cascada de coagulación, que como ayer vimos, hoy vamos a retomar un poco a grandes rasgos, relacionada a la hemofilia. Entonces, el proceso para la formación de un coágulo implica la activación de dos vías, tanto la extrínseca o del factor tisular y la intrínseca o de contacto. Ambas consisten en una serie de eventos de activación enzimática en cascada que van a conducir una formación y estabilización del coágulo de sangre por una reticulación de monómeros de fibrina y activación de plaquetas. Primeramente, la vía extrínseca se desencadena por la ruptura del endotelio y la exposición del factor tisular en el subendotelio. El factor tisular después se une al factor 7A y activan un complejo, que luego activa los factores 9A y 10A en 11A y 10A. El A significa que se va a activar y esto se activa cuando las proteínas, por ejemplo, cuando los factores de coagulación, cuando aún no están activos, se escinden proteolíticamente, es decir, que se rompen, por decirlo así, y eso va a ocasionar que se activen los mismos. Esto por parte de la vía extrínseca. Y por parte de la vía intrínseca se activa cuando el factor 12, la precalicreína y el cininógeno de alto peso molecular en la sangre se exponen a la superficie artificial. En el factor 12 sufre un cambio conformacional que resulta en la generación del factor 12A, que a su vez activa PKA calicreína y a su vez también se activa el factor 12 a 12A. La generación resultante del factor 12A o activo es que el factor 11 se convierta en factor 11A y luego el factor 9 se convierte en factor 9A. Ambas vías convergen por la producción del factor de 10A, el cual el 10A convierte el factor 2 o protrombina en trombina. Y bueno, la trombina a su vez va a ayudar a liberar el factor 8 del factor de von Willebrand y se va a activar el factor 7A, el cual va, desde el principio, pues va a estar activo, va a activar las plaquetas y pues también al exponerse a los fosfolípidos que se unen a 9A y mediante la reticulación de monómeros de fibrina. El factor 9A junto con el 7A, el calcio y fosfolípidos van a constituir, van a formar un complejo tenaza que va a reclutar grandes cantidades del factor 10 para activarlo a su vez al factor 10A. Y bueno, aquí también es importante que la trombina después va a ayudar a dividir el fibrinógeno en monómeros de fibrina. Y bueno, la siguiente, por favor. Entonces, pues como vimos, el factor 9A y el factor 8A trabajan juntos para activar a su vez el factor 10 en factor 10A, que después se va a ir a la vía común para cambiar a la protrombina a trombina y esta a su vez el fibrinógeno en fibrina. Entonces, desde este punto siguen el mismo destino. Por lo tanto, como ambas convergen, cuando se tiene una concentración insuficiente o una actividad disminuida de cualquiera de estos factores de coagulación, puede causar hemofilia. Y bueno, también es importante, y lo vamos a ver posteriormente, diferenciarlo cuando se hagan los estudios del factor 8 de von Willebrand, que también puede causar las mismas pues, condiciones clínicas. Sin embargo, el tratamiento va dirigido pues a otra vía, por decirlo así. La siguiente, por favor. Bueno, ¿Hasta aquí queda alguna duda? Ay, perdón. no te preocupes. No, muchas gracias. No.
Bueno, ahora hablaremos un poco acerca del cuadro clínico y también acerca de estos grados que nos acaban de mencionar. Eh, Tenemos que el cuadro clínico de la hemofilia A como el de la hemofilia B va a ser muy similar, aunque encontré que algunos estudios sugieren que los pacientes con hemofilia B van a tener una menor frecuencia de sangrado y también un mejor pronóstico. Como podemos ver en esta tabla, las manifestaciones clínicas, que pues van a ser principalmente las hemorragias, van a depender del grado del nivel de factor presente en plasma, y así es como la vamos a clasificar. Entonces vamos a empezar con la hemofilia, en este caso con la grave. Esto se da por una actividad del factor menor al 1% o menor a 0.01 unidades internacionales por mililitro, y pues las incidencias varían un poquito dependiendo de la bibliografía, pero bueno, en el libro de pregrado de hematología mencionan que un 50% y ya en un artículo del Seguro Social mencionan que aquí en México el 35%. Las manifestaciones clínicas en este caso, pues van a ser las de la enfermedad grave, como lo dice su clasificación, en la que va a haber hemorragias frecuentes. Se dice que desde antes de los 6 meses de vida, ahorita vamos a ver esto, porque incluso es durante el nacimiento, que puede ser una complicación, y pues las deformidades articulares si no se trata adecuadamente. También lo veremos ahorita más a detalle. Después vamos a tener a la hemofilia moderada. En este caso va a ser que el factor está presente del 1 en 1 en 5% o 0.01 a 0.05 unidades internacionales por mililitro. La incidencia puede ser del 10 al 15% y pues la enfermedad moderada va a constar de hemorragias principalmente postraumáticas. En este caso de la grave, no sé si lo comenté, pero bueno, pueden ser espontáneas, no, generalmente son espontáneas y también postraumáticas. Y en el caso de la moderada, pues postraumáticas y espontáneas ocasionalmente. Y ya en el caso de la leve, es que el factor está presente en mayor al 5%, la incidencia puede ir como del 30 al 50% y frecuentemente bueno, más bien se caracteriza por las hemorragias postraumáticas. En algunas bibliografías encontré que este mayor al 5% llega del 5 al 40 específicamente. Y también es importante saber que los pacientes con una hemofilia grado leve pueden cursar asintomáticos y ser diagnosticados posterior a algún estudio de coagulación rutinario o que se haya hecho por otra causa. Bueno, ahora hablaremos un poco acerca de la localización de estas hemorragias, que es el principal, bueno, es la principal manifestación clínica, y vamos a tener que se pueden manifestar en articulaciones, bueno, vamos a decirlo así como en general, en articulaciones, que son las llamadas hemartrosis, en músculos, en tejidos blandos y en el sistema nervioso central. Empezaremos con las hemartrosis, que son los sitios más frecuentes van a ser en las articulaciones de carga, y encontré que había un cierto orden en el que podían ser más frecuentes las de tobillo y rodilla, seguida de las de codos, y en algunos casos mencionan hasta la de hombro. Es importante mencionar que la incidencia de esta hemartrosis va a aumentar respecto a la edad, y esto se debe principalmente a la actividad física que van a tener los pacientes. Entonces pasan de estar presentes en un 21% entre el año y los 6 años de edad a un 50% ya en jóvenes de 10 a 17 años y del 60% ya en adultos de 18 a 65 años. Encontré en uno de los artículos que, ¿cómo se llama? Aproximadamente, bueno, más bien, en promedio existen de 10 a 15 hemartrosis por paciente al año. Después vamos a tener las hemorragias en los músculos. Los más frecuentes que encontré fueron principalmente en las piernas, en las nalgas, en el psoas ilíaco, que bueno, es más profundo, pero lo traté de representar aquí, y también en los brazos, principalmente en los antebrazos. Un dato importante es mencionar que este del psoas ilíaco puede asemejar un cuadro de apendicitis, y también que la incidencia de estas hemorragias dentro de los músculos va a ir aumentando, al igual que en la hemartrosis, con la edad.
igualmente por la actividad física. Después vamos a tener los tejidos blandos, principalmente, pues vamos a hablar de que se van a manifestar como hematomas, y aquí lo comentamos ayer, que es importante mencionar que las manifestaciones como las epistaxis, las gingivorragias o una hemorragia de mucosas son más, o sea, son más propias de las afectaciones hemostáticas primarias, como pueden ser las trombocitopatías o la enfermedad de von Willebrand. Y bueno, ya por último tenemos las del sistema nervioso central, que estas se van a manifestar en menos del 5% de los pacientes. Mencionan que aquí en México del 2.5 al 8% de los casos. Ahorita también vamos a ver un poquito más a detalle estas. Y bueno, eso sería todo de la localización. Ahora hablaremos un poco acerca de las complicaciones, aunque más allá de complicaciones también se pueden considerar como manifestaciones clínicas per se. Entonces, la primera va a ser la artropatía hemofílica. Esta artropatía se debe a que las hemartrosis recurrentes pues van a causar una inflamación del tejido sinovial, una llamada sinovitis, que va a ocasionar un daño progresivo y va a culminar en el desarrollo de una artropatía. Esta puede provocar primero dolor y ya con el tiempo puede causar deformidades, alguna afectación muscular y como tal el deterioro funcional de esta articulación. También dentro de estas complicaciones, que también les decía que puede ser una manifestación per se, que puede ser específicamente en los neonatos, son tanto las hemorragias intracraneales, que suceden en el 1 a 4% de los casos, y que estas son muy importantes porque nos van a provocar unas secuelas neurológicas que pueden ser permanentes, y las hemorragias extracraneales, que estas se van a presentar principalmente como un hematoma subcaleal o como un cefalohematoma. La mayoría de estas hemorragias se van a deber a procesos traumáticos, y esto va a ser principalmente durante el proceso mecánico del parto o ya en casos muy específicos por el uso de algún monitor fetal en cuero cabelludo que se utiliza cuando el recién nacido, bueno, todavía no recién nacido, sino el bebé está encajado, o por el uso de forceps, aunque ya no se utilizan tanto, y extractores por vacío. Otra de las complicaciones que va a estar presente en los pacientes que estén sujetos a un procedimiento quirúrgico van a ser las hemorragias postoperatorias o postquirúrgicas, y en este caso van a ser incluso en los procedimientos que se consideran menores. Un ejemplo muy claro pueden ser las extracciones dentales o incluso la circuncisión, en el que del 1% al 35% de los pacientes hemofílicos a los que les realicen la circuncisión van a presentar una hemorragia posterior. Y bueno, existe otra complicación que al ser al ser más general y menos específica, pues no la quise agregar aquí, pero es la compresión de las estructuras adyacentes, y esto se refiere prácticamente a que vamos a tener una hemorragia, supongamos retroperitoneal, y esta pues se va a expandir el volumen intraabdominal, específicamente retroperitoneal, y pues puede afectar a las estructuras, a los órganos adyacentes. Entonces esto también puede causar ya complicaciones más específicas. ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos bien. No, no, muchas ninguna. Ok, bueno, haciendo un poco de énfasis en las artropatías hemofílicas, tenemos que, pues, es importante medir qué tanto ha sido afectada esta articulación. Entonces, para eso vamos a tener dos escalas. La primera escala, que es es esta a la HJHS o Hemophilia Joint Health Score. Es una escala que va a evaluar 9 ítems, ahorita aquí está, 9 ítems de 3 articulaciones específicamente, de los codos, de las rodillas y de los tobillos. En este caso nos puede dar un rango desde los 0 hasta los 128 puntos. Esta es la que más se utiliza,
aunque cuando la diseñaron, la habían diseñado específicamente para pacientes hemofílicos entre los 4 y los 18 años. Entonces vamos a explicar rápidamente cuáles son estos ítems. Van a ser la inflamación. La inflamación la podemos dividir en que no existe, leve, moderada y severa. La duración de esta, que es 0 puntos si no existe o es menor a 6 meses, o mayor a 6 meses, 1 punto. También la atrofia muscular, si es inexistente, leve o severa. Las crepitaciones en movimiento, en inexistente, leve y severa. Pérdida de la flexión, aquí se pueden dar hasta 3 puntos, ya sea menor a 5 grados, de 5 a 10, de 11 a 20 y mayor a 20. Y la pérdida de la extensión, y tenemos los mismos grados, y vamos a tener los mismos grados. Y bueno, aquí ya tenemos los últimos ítems, que son el dolor en la articulación. No se van a dar puntos si no existe este dolor durante el rango de movimiento. Se va a dar 1 punto solo cuando exista presión o durante la palpación, y 2 puntos si el dolor es en todo el rango de movimiento. Y ya por último tenemos la fuerza en la que vamos a utilizar, la que ya conocimos, la escala de Daniels. Y bueno, aquí viene, como pueden ver, aparte un ítem extra, que es este Global Gait Score. Este se refiere principalmente o sea, gait significa andadura, la forma de andar, y pues global y global. Entonces, se refiere en diferentes actividades, qué tanta limitación existe. En este caso, puede ser al caminar, subir las escaleras, al correr o al saltar en una pierna, y se van a dar 0 puntos si no existen limitaciones, 1 punto si una de estas está limitada, 2 y 2, 3 y 3, y 4 si ninguna se puede realizar con normalidad. Y como pueden ver aquí, también existe un punto si es que no se evaluaron. Y bueno, entonces esa es la primera escala. Y la segunda, que de hecho es más vieja, pero también se sigue utilizando, es la escala radiológica de Peterson. Esta es una escala que se utiliza desde 1980 y principalmente va a ser para clasificar los cambios osteocondrales de la artropatía hemolítica en codos, rodillas y tobillos. Como pueden ver, ninguna de las dos va a evaluar hombros, ni ninguna otra articulación. Y bueno, esta escala radiológica también se puede utilizar para evaluar como tal los efectos de alguna estrategia terapéutica, y también durante algunos estudios que se puedan realizar. Entonces, en este caso vamos a tener que puede existir en el alargamiento de la epífisis, una irregularidad de la superficie subcondral, una disminución en el espacio interauricular, la formación se me olvidó, de quistes subcondrales, ajá, la erosión de los márgenes de la articulación, la incongruencia de las partes distales o finales de los huesos de la articulación, y la deformidad. En este caso bueno, me gustaría decirles que como tal, durante la versión original de esta clasificación, a pesar de ser radiológica, pues no se dieron o no se enseñaron ningún tipo de imagen para poder comparar cómo sería cada grado de estos ítems, pero encontré este atlas, que es el atlas para evaluar la artropatía hemofílica con rayos X, de acuerdo a la escala de Peterson. Esta es de estos autores, de Foupen y asociados. Y bueno, no voy a entrar en detalles, se las voy a dejar aquí. Aquí tienen el link para poder entrar y descargar esto. Por cada hueso, por cada articulación, nos van a dar las imágenes y nos van a enseñar con un esquema también cómo está ese cambio, esa deformidad o ese daño en esa articulación. Y bueno, ahora pasando al siguiente apartado, que es el diagnóstico. También ayer comentamos un poquito acerca de él, ya que pues se puede decir que es relativamente sencillo cuando se conocen.
Vamos a tener una historia clínica. Obviamente nos vamos a centrar en este caso en los antecedentes heredofamiliares, primos, tíos, papá, etcétera, que puedan haber sufrido esta enfermedad. Y también tenemos que hacer una semiología de la hemorragia. Obviamente no, si llega el paciente con dolor en la rodilla, pues no, él no nos la va a referir como una hemorragia, pero nosotros ya le vamos a preguntar hace cuánto apareció, tenemos que ver si existe aumento en la temperatura, deformidad, etcétera. Esto también lo vamos a hacer durante la exploración física. Encontré que generalmente se va a pedir una biometría hemática, pero los valores de esta van a ser normales. Y se va a pedir también un coagulograma completo. En este caso vamos a tener el tiempo de protrombina, que va a estar normal, el tiempo de sangrado, tiempo de hemorragia, que también va a estar normal, y nuestro principal, que está en verde, que es el tiempo de tromboplastina parcial activada, o TTPA, que este lo vamos a encontrar prolongado. Posteriormente, si nosotros encontramos este hallazgo en el coagulograma, pues vamos a pedir unos niveles, niveles de estos factores que ya dependiendo si es la A o la B, pues van a estar bajos. Y ya si queremos ir, o sea, ya con esto podemos decir, podemos hacer como tal el diagnóstico, pero si queremos ir más allá, por alguna razón, también se puede hacer un estudio molecular para identificar la mutación. Encontré que esto es como el esquema sencillo de diagnóstico, sin embargo, existen otras pruebas coagulométricas. En este caso hay dos opciones más. La segunda opción, esta es la primera, van a ser exámenes de dos tiempos con sustratos cromogénicos y bueno, mencionaba la bibliografía que estos tienen las ventajas de ser 50% menos variable y de proporcionar una visión más integral del proceso de coagulación. Y también vamos a tener una tercera opción, que son las pruebas globales de el tromboelastograma y la curva de generación de trombina. Y en este caso, sus ventajas van a ser evaluar otras variables, como pueden ser la fibrinólisis, la función plaquetaria y la generación de la trombina. Y bueno, aquí les puse otro pequeño apartado del diagnóstico prenatal y postnatal. Aquí pues, sería inmediato. En el caso del prenatal, si nosotros tenemos un antecedente de hemofilia, se están llevando a cabo algunas técnicas intrauterinas que como en otras, como para diagnosticar otras patologías, pues se va a tomar una muestra de una vellosidad coriónica o de líquido amniótico para evaluar la actividad. Encontré que esto es principalmente para el factor 8 y pues un diagnóstico postnatal, este sería postnatal, pero bueno, este sería inmediato. Cuando hay también un recién nacido con sospecha de la enfermedad, podemos hacer una medición de los dos factores en el cordón umbilical, pero aquí tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico de la hemofilia B puede no ser tan certero y esto se debe a que los factores K dependientes van a estar disminuidos en los primeros 6 meses de vida debido a una inmadurez hepática. Y bueno, ya por último tenemos el diagnóstico diferencial. Como lo pueden ver, pues el principal es la enfermedad de von Willebrand. Entonces vamos a desarrollar un poco la tabla. Tenemos la hemofilia A, B y la enfermedad, ¿no? La herencia ya vimos, ligada al cromosoma X de estos dos. Y en este caso va a ser, aquí solo ponen autosómica porque de esta enfermedad existen 3 tipos y el tipo 2 de hecho tiene varios subtipos. La 1 va a ser autosómica dominante, la 3 autosómica recesiva y el tipo 2, pues ya dependiendo del subtipo, puede ser o autosómico dominante o recesiva. Después tenemos las zonas de hemorragias, como pueden ver aquí, músculos hemartrosis, y en este caso, como ya había mencionado, las mucosas y membranas. Después los tiempos de hemorragia, en este caso van a estar normales, y aquí también puede estar normal o alargado. El tiempo de protrombina, en el que va a estar normal en los 3, el tiempo de tromboplastina parcial activada, en el que está alargado en nuestras hemofilias. Y aquí ahorita voy a mencionar por qué viene normal y alargado. Y esto se debe a que existe un subtipo que específicamente es el subtipo 2N, en el que se puede manifestar selectivamente como una deficiencia de... Ah, no, perdón, me estoy confundiendo. Ya les estaba diciendo el del factor 8, en donde este puede estar bajo por este subtipo 2N, en el que puede manifestarse como la deficiencia de este factor 8,
como una hemofilia A. Y bueno, ya tenemos el factor de von Willebrand, en el que aquí va a estar normal y obviamente aquí bajo. El factor 9, en el que va a estar normal en estas dos enfermedades y en la hemofilia B va a estar bajo. Y también la agregación por ristocetina. Encontré que esto se va a basar en la propiedad de la ristocetina, que era, bueno, es un antibiótico, y esta propiedad es de aglutinar plaquetas y de fijarlas en presencia de la del factor de von Willebrand. Por lo tanto, en esta enfermedad pues va a estar disminuida y encontré que la concentración va a ser menor a 0.8 miligramos por mililitro. Y bueno, no sé si quedó alguna duda porque aquí me confundí en lo del TTPA y el factor, pero eso es básicamente el diagnóstico diferencial. ¿Alguien tiene alguna duda? No, todo bien, gracias. Ok. Todo bien, ¿no? O sea, es muy importante, sí, también sospechar de esta enfermedad, de enfermedad de von Willebrand, aunque ya vieron que tiene un patrón de herencia diferente. Y bueno, pues por obvias razones, las mujeres aquí, pues con mayor frecuencia están afectadas. Sobre todo en la enfermedad de von Willebrand es común que el cuadro clínico sea de una paciente mujer que empieza con su menstruación y que a lo mejor en la primera menstruación, dependiendo del tipo de enfermedad de von Willebrand, pues tenga una hemorragia bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, este cuadrito está bastante bien resumido y entonces si no hay alguna duda, Bueno, vamos a pasar al tratamiento y número 1, recordar que este es un tratamiento multidisciplinario y está principalmente orientado a prevenir y tratar las hemorragias, esto con la finalidad de evitar complicaciones a largo plazo. Bueno, dicho esto, la terapia de primera línea va a ser el reemplazo con concentrados de factores de coagulación. Estos pueden ser derivados plasmáticos o recombinantes. Los recombinantes van a ser obtenidos por ingeniería genética y se recomiendan principalmente los de tercera generación, aunque el problema del uso de los recombinantes es que los pacientes pueden desarrollar inhibidores más fácilmente. Más adelante vamos a ver lo de los inhibidores y los derivados plasmáticos, que estos son obtenidos a partir de la mezcla de plasma obtenida entre 2.000 a 5.000 donantes y se deben someter a un doble proceso de inactivación viral, ya que en el siglo pasado los hemofílicos graves eran politransfundidos y por eso, como no eran sometidos a la activación vírica estos factores, eran más propensos a infecciones como el VIH o hepatitis C. Bueno, estos derivados se pueden emplear de forma episódica o a demanda o de profilaxis, como está ahí en el cuadrito y como lo maneja la guía de práctica clínica. El tratamiento episódico o a demanda es el que se aplica al momento de presentarse una hemorragia. Idealmente debe ser en menos de 2 horas. Y la profilaxis continua, esta se considera el intento de que el paciente reciba el tratamiento las 52 semanas del año o cuando menos un mínimo de 45 semanas, o sea que cubra un 85% su año. Y dependiendo de cómo lo use, se puede dividir en primaria, en secundaria y en terciaria. La primaria, como lo define ahí, es un tratamiento continuo, regular, que se inicia en la ausencia clínica de daño articular antes de una segunda hemartrosis en una articulación grande y en los primeros 3 años de edad. Entonces, la primaria se debe utilizar antes de los 3 años de edad y antes de tener una hemartrosis. Y como articulación grande consideran, como ya lo mencionó Juan Pablo, los tobillos, rodillas, caderas, codos y hombros. La secundaria es se inicia después de 2 o más hemorragias en grandes articulaciones, pero antes de daño articular evidente por examen físico y estudios de imagen. Y la terciaria es después que ya se estableció el daño articular. Y por último, la intermitente, esta es la que no rebasa 45 semanas del año, o sea, es menor al 85%. Y la que sigue, por favor.
Bueno, considerando ya el algoritmo que viene en esta guía, como ya nos mencionó Juan Pablo, vamos a clasificarlo en hemofilia grave, moderada o leve. Ahí ya va a depender. Si tenemos a nuestro paciente con hemofilia grave, entonces vamos a evaluar si cumple con los criterios para la profilaxis primaria. ¿Cuáles son estos criterios? Número 1, tener hemofilia grave o fenotipo grave. Número 2, edad menor de 3 años. Número 3, que no tenga daño articular. Y por último, la aceptación de los padres. Si entonces llenan los criterios para la profilaxis primaria, entonces vamos a iniciar la profilaxis primaria con el protocolo escalonado. ¿Cuál es el protocolo escalonado? Se inician con, como viene ahí en el tablito, se inicia con 50 unidades internacionales por kilogramo de peso una vez por semana. Si sigue con hemorragia espontánea, entonces se pasan a 30 unidades internacionales 2 veces por semana. Y si todavía sigue con esto, se incrementan a 3 veces por semana a dosis de 25 unidades internacionales por kilogramo. Es básicamente lo que viene ahí en ese cuadro. Si no cumple con los criterios para profilaxis primaria, entonces se inicia la profilaxis secundaria. Esta, bueno, es antes mencionar que la profilaxis primaria es el estándar de oro para preservar la función articular en niños con hemofilia grave. Como les mencioné, es para prevenir complicaciones a largo plazo. Y la profilaxis secundaria, las dosis que maneja la guía de práctica clínica, la del factor 8 es para hemofilia A, es de 20 a 30 unidades internacionales por kilogramo de peso 3 veces por semana, y la del factor 9 es de 40 a 60 unidades internacionales por kilogramo de peso 2 veces por semana. Esto de 3 a 2 veces por semana cambia por la vida media del factor, ya que la vida media del factor 9 tiene más, es de 18 a 24 horas. ¿Qué más aquí? Creo que ya. ¿Y la del factor 8 de cuánto es? 8 es de 12 horas. Es de 12 horas, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, yo creo que ahorita vas a hablar de eso, pero en un episodio agudo en el que requieres dar tratamiento, ¿cada cuánto se daría la dosis de factor 8 y cada cuánto la de factor 9? La del factor 8, uy, no recuerdo si lo puse o no. Pues justo cada vez que se termina su vida media, ¿no? Entonces, factor 8, ¿cuánto dijimos que era la vida media? 12 De horas. 12, ¿no? Entonces, cada 12 horas. Y del factor 9, 18 a 24 horas. entonces se puede dar la dosis en un hemofílico B cada 24 horas. Cuando tiene un episodio de sangrado y tienes que dar el tratamiento a demanda, ¿no? Aquí tú estás hablando de la profilaxis, que como bien lo dijiste, es el estándar de oro, es lo ideal, lo que nuestros pacientes deberían de tener. Adelante. Bueno, como les mencioné, no, eso no se les he hecho. Una unidad de concentrado por kilogramo va a subir la actividad al 2% del factor 8 y del 1% del factor 9. Y por esto se utiliza una fórmula que no se las puse y se las voy a poner antes de subírsela al Drive. Y es el porcentaje del factor a conseguir por el peso del paciente entre 2. Eso nos va a dar las unidades a perfundir, que es básicamente las unidades que se manejan ahí por tipo de hemorragia, ya sea articular, la muscular, la de ilipsoas, pero vamos a hablar sobre todo de la articular. El porcentaje del factor a conseguir se requiere de 40 al 60%, entonces supongamos que es del 50% el nivel a elevar. Con el paciente que necesita el factor 8, o sea, con hemofilia A, que pese 80 kilogramos, entonces vamos a multiplicar 50 por 8 entre 2 y nos va a dar 2000 unidades. Eso si lo dividimos, nos va a dar lo que está ahí, 20 a 30 unidades internacionales por kilogramo. La duración es aproximadamente de 1 o 2 días o más si la respuesta es inadecuada. También hay una tabla para evaluar la respuesta a la aplicación del factor, que es la de la derecha. Y así tienen cada una su tipo de hemorragia, el porcentaje del factor deseado y las dosis, tanto en hemofilia A como en B.
Y bueno, en la hemorragia articular, el objetivo es detener la hemorragia, idealmente en cuanto el paciente reconozca el aura, que se lo reconocen como una sensación de cosquilleo, precedido de los síntomas clásicos, que es el dolor, la limitación funcional, el aumento de volumen y el calor local. Esto concomitante al uso, concomitante al uso de los factores, se inicia el RICE o RICE, que es reposo hasta ceder el dolor, el ICE, que es hielo local, de 10 a 15 minutos por cada 4 a 6 horas, la compresión con vendaje elástico y la elevación de la extremidad inferior. Como les puse la tablita de la evaluación de la respuesta, si es buena, entonces va a tener un total alivio del dolor dentro de las primeras 8 horas y no va a necesitar otra dosis. Si es ninguna, pues no va a tener ninguna mejoría dentro de las 8 horas de iniciada la dosis. Y bueno, también mencionar que a partir de los 8 años se recomienda que se haga una evaluación anual de las articulaciones. Bueno, en la guía mencionan varios estudios como la tomografía, la radiografía y el ultrasonido. Y se menciona que el ultrasonido, como es más barato y accesible y tiene una buena sensibilidad y especificidad, es el que se utiliza. Este identifica lesiones sinoviales, alteraciones del cartílago, hemartrosis y también evalúa el líquido sinovial. Creo que ya es todo de esta. La que sigue, por favor. Y bueno, existen otros medicamentos como la desmopresina. Este es un análogo sintético de la vasopresina. Lo que va a hacer es incrementar los niveles plasmáticos del factor 8 y el del von Willebrand. Esto va a estimular la adhesión plaquetaria y aumentar la expresión del factor tisular. Como aumenta los niveles plasmáticos del factor 8, únicamente está indicado en hemofilia A leve a moderada. Y la dosis es de 0.3 microgramos, ¿verdad? Microgramos por kilogramo por vía intravenosa. Este medicamento tiene la cualidad de que de que duplica o triplica el factor 8. Hasta por 12 horas, por eso es la dosis que se utiliza vía parenteral, pero no puede exceder a 3 días y está contraindicado en menores de 2 años. También existe la vía nasal, que tiene la guía de práctica clínica menciona en pacientes que pesen más o igual a 40 kilogramos, 50 microgramos por kilogramo cada 12 horas en cada narina, y si es menor de 40 kilogramos, solamente una aplicación pues en una narina. Y por último están los antifibrinolíticos como el ácido tranexámico y ácido epsilon aminocaproico. Estos son útiles coadyuvantes tanto en hemofilia A como en la B, ya que inhiben la fibrinólisis y disminuyen la activación del plasminógeno, por lo que van a aumentar la estabilidad del coágulo. Este está indicado tanto en la hemofilia A y B, de moderada a leve, cuando se presenta en sangrado de mucosas. Como es un antifibrinolítico, pues está contraindicado en patologías que tengan riesgo de trombosis. La que sigue, por favor. Bueno, ya por último, el 15 al 25% de los pacientes con hemofilia A, principalmente los que tienen hemofilia A grave, van a desarrollar en el transcurso de su vida inhibidores frente al factor 8. ¿Y qué son los inhibidores? Son aloanticuerpos de tipo inmunoglobulina G antifactor. Estas van a aparecer tras administrar el factor en repetidas ocasiones. Se clasifican en 2 tipos, los de baja y alta respuesta. Los de alta respuesta, como ahí está en el cuadrito, es mayor o igual unidades Bethesda sobre mililitro, y los de baja respuesta es menor a 5 unidades Bethesda sobre mililitro. Cuando se me fue. ¿Qué?
Sí, en los pacientes con inhibidor de baja respuesta que aún sigan presentando hemorragias, la acción del inhibidor se puede contrarrestar aumentando la dosis del factor 8. Esto cambia con los pacientes de inhibidores de alta respuesta, ya que si aumentan el concentrado, entonces van a aumentar los inhibidores y pues lo hace ineficaz. Por lo tanto, se utilizan agentes puente como el factor 7 activado recombinante o el concentrado de complejo protombótico activado. Y la que sigue. Y ya por último, para el dolor, se deben de evitar los fármacos que alteran la función plaquetaria, como el ácido acetilsalicílico y los antiinflamatorios no esteroideos, excepto los inhibidores de la COX-2, como el celecoxib, el meloxicam y la nimesulida, y por lo tanto el paracetamol es una alternativa segura, pero dependiendo, pues se puede ir ya escalonando. Y la que sigue. Bueno, el pronóstico, la expectativa de vida en la actualidad ha aumentado hasta los 70 años aproximadamente, en comparación de la década, del siglo pasado, que solamente llegaban hasta los 40 años. Y bueno, se tiene registro de que los pacientes por encima de los 65 años van a tener las mismas patologías que los que no tienen hemofilia, ya sea diabetes, hipertensión, etcétera. O sea, coexisten con al menos otras 2 enfermedades. Y las personas con hemofilia en países desarrollados no mueren por hemorragias, sino por otras enfermedades como cirrosis hepática, enfermedad cardíaca, enfermedad neoplásica y veces. Esto según la guía de práctica clínica. Y pues ya no sé si tengo alguna duda respecto al tratamiento, porque sí está un poquito enredado, pero en la guía de práctica clínica viene muy bien explicado. A ver, ¿alguien alguna duda? ¿Me podrías repetir la fórmula que mencionaste, por favor? Es el porcentaje del factor a conseguir, esto dependiendo de qué articulación sea, es el porcentaje del factor por el peso del paciente entre 2. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bueno, me parece que estuvo muy bien la exposición. Incluyeron todos los aspectos pues, más importantes de una enfermedad pues, que no es tan frecuente, pero seguramente ustedes en algún momento van a ver algún paciente con hemofilia. Y lo más importante de todo es que sospechen que un paciente pudiera tener hemofilia, ¿no? Obviamente esto puede ser cuando vemos a los pacientes en edades tempranas, ¿no? Y como ya se dieron cuenta en esta exposición, de las cosas más importantes es prevenir esos episodios de sangrado, porque si nuestro paciente está sangrando constantemente, pues fácilmente va a desarrollar estas alteraciones en las articulaciones y luego va a quedar muy limitado. Anteriormente los pacientes vivían muy poquito, ya actualmente, como se comentó, pues llegan a tener otras comorbilidades, entonces incluso diabetes, hipertensión, incluso hay pacientes que llegan a tener trombosis. Imagínense un hemofílico con trombosis, es difícil de manejar. Pero, bueno, pues hay que ya empezarnos a acostumbrar a esto. Entonces, ustedes ya saben cómo se sospecha que un paciente puede tener hemofilia y cómo se hace el diagnóstico. Luego, cómo se tiene que clasificar la severidad del paciente con hemofilia. Luego, cómo se tiene que prever o cómo se tiene que hacer el tratamiento. El tratamiento ideal, ya vieron que es con profilaxis. Y luego viene la parte del tratamiento a demanda, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene un sangrado en sistema nervioso central, por lo regular necesitamos una actividad del factor del 100%. Entonces tenemos que calcular esa dosis en función del sitio de sangrado, ¿okay? Hasta ver que ese sangrado se haya controlado. También debemos de planear esto cuando un paciente se va a someter a alguna cirugía o algún procedimiento que implique pues, que haya un riesgo de sangrado, pues entonces se tiene que dar una profilaxis antes de la cirugía para que el sangrado sea mínimo. Entonces, bueno, pues es una enfermedad eh, con muchos matices. Aquí en México tenemos pacientes pues, que han estado
con una buena profilaxis. Desgraciadamente aquí en el Hospital General de México no hay un programa de profilaxis para los pacientes adultos. Pediatría sí tiene un programa de profilaxis desde hace algunos años y seguramente pues son esos pacientes en los que veremos que su desarrollo a futuro pues va a ser muy diferente a los pacientes de años anteriores. Les voy a dejar de tarea para todos que lean acerca de un medicamento nuevo que se llama emicizumab. Es un anticuerpo monoclonal. Y pues la próxima clase que nos reunamos, me van a decir qué piensan acerca de ese anticuerpo monoclonal. Sí. ¿Vale? Sí. Bueno, Sí, doctor. pues muy bien, ya es Sí, hora de doctor. que concluyamos la clase. Muy bien, muy buena exposición. Entonces nos reunimos.